Llevo todo el día queriendo sentarme para decir lo que voy a decir. He tenido fontaneros y eso no quiere decir que este discurso esté especialmente preparado. He pensado vagamente el orden, pero no he preparado nada y aún así espero que no se note. Sigamos una cronología que nos estructure el discurso. Esta mañana he sabido de la sentencia dictada contra Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, un actor que hizo con el personaje de Fernando el Católico lo que él ha hecho con un cirujano estético colombiano, creo. Entiendo que es colombiano porque su abogado se apellida Ospina y supongo que habrá muchos Camilos por ahí. Bueno, en fin, esos nombres y apellidos tan colombianos. Aunque el asesinado tenía un apellido euskárico, Arrieta, me parece que es, sí, vamos, creo que es vasco. Por cierto, que las noticias han difundido unas imágenes de este cirujano haciendo deporte, corriendo, lo cual lleva a pensar y a sopesar muy detenidamente de qué vale eso, porque el correr, que es un sacrificio, que es casi una penitencia, no le valió, como queda patente por otras imágenes, para tener un buen cuerpo, y tampoco le valió para prolongar su vida, que duró lo que duró. Y a su asesino, iba a decir Adolfo, Daniel, eso es, creo, Daniel Sancho, pues sí le funcionó el hacer ejercicio, aunque claro, ahí hay una carga genética más que notable. Sí le funcionó hacer ejercicio, pero le funcionó, pero no le va a servir nada más que para ser violado con más frecuencia en la cárcel. Bueno, pues entre otras muchas noticias sobre este caso luctuoso de verano, muy útil para rellenar espacios noticieros y disimular que Pedro Sánchez primero ha dicho una cosa y luego otra, y alguien lo ha llamado, me ha parecido muy bien, tendría que buscar quién ha sido, alguien lo ha llamado el equipo de opinión sincronizada. Pues el equipo de opinión sincronizada ha dado todas las razones a favor primero y luego todas las razones a favor de lo contrario, como si fuera el diálogo del amo y del esclavo, una de las primeras obras filosóficas o dialécticas, demostrando o bien un monismo o bien la inanidad de todos los argumentos en un sentido o en otro. Bien, pues entre otras muchas noticias, resulta que descubro que, y lo tengo en Twitter, podría haber recurrido a eso. Lo que pasa es que estaba buscando otra cosa en Twitter. En Wikipedia estaba buscando otra cosa claramente relacionada. Bueno, voy a irme a mi cuenta, que lo que pasa es que he publicado muchas cosas, incluso alguna sin conocer su procedencia, como esta fotografía, pero me parecía digna de apuntarla, de tenerla a mano. Bueno, un cuadro de William Larkin. Esto también me ha parecido importante anotarlo. Sí, anotaciones gráficas. Vamos a ver qué más hay aquí. Estaba escuchando una entrevista a un doblador y dice, hice el teaser, o sea, el tráiler, claro, hice el teaser, en español el tráiler me ha llamado la atención eso. Una cita de Unamuno, está muy bien. A raíz de una entrevista a José Carabias que he visto, me he dado cuenta de que el personaje de Pepe Soprillo estaba haciendo propaganda del PP. Bueno, estoy intentando llegar a Joyce Carol Oates, a la que, por cierto, conozco no como escritora de ciencia ficción o de terror, sino como admiradora de Wendy Doniger. ¿Doniger? No, es un apellido céltico, o sea, Doniger. No la conocía como escritora, la conocía como admiradora de esta indóloga. Bueno, sí, ya nos acercamos al asunto. Esto es ABC. Gente en ABC revelan la inesperada ocupación de Daniel Sancho en prisión.
estaría escribiendo un libro del crimen de Edwin Arrieta. Bueno, alguien se escandalizará y dirá, qué vergüenza, todo se comercializa, estamos haciendo famoso a un descuartizador que de todas maneras ya era famoso o famosete o conocido entre la sociedad bien, entre la alta sociedad, porque cuando fue detenido tuvo tiempo de mandar un privado por Instagram de auxilio según dice la prensa. Muchos datos me parecen a mí, o quizá lo dijo la familia, pero se non è vero ben trovato. Mandó un privado por Instagram a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, y Felipe Juan Froilán de Todos los Santos tuvo una reacción que parecía sacada de South Park, cuando los niños oyen en las noticias que una profesora a la que le han gastado la broma de meterle semen, es decir, hombrecillos del mar, estos no sé si artrópodos o estos animálculos, estos animalejos del mar muerto que pueden pasarse deshidratados y vivos una cantidad bárbara de tiempo y con agua reviven. Bueno, confunden esa palabra semen, hombrecillos del mar, con semen. Y entonces, ¿qué es lo que dicen las noticias? Entonces van a ver al chef y le dicen que tienen un problema. Y el chef, muy amigable, les pregunta cuál. Y ellos les dicen que han encontrado muerta a su profesora o a la bibliotecaria, y su semen está dentro de ella. Y entonces el chef lo que hace es coger el sofá donde están sentados, empujarlo y dejarlo en la calle. Bueno, pues Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, en cuanto recibió ese mensaje de Daniel Sancho, parece ser que lo que hizo fue bloquearlo de manera inmediata. Bien, ya era famoso, pero esto obviamente lo ha hecho plenamente conocido. Y alguien dirá, qué vergüenza que un asesino escriba un libro. Bueno, tengo aquí en la Wikipedia, que eso era lo que tenía abierto, el artículo dedicado a Issei Sagawa, muerto en 2022, no sé si moriría de COVID, eso tendría... bueno, y tengo aquí la sección después de su liberación. Sagawa vivió en Yokohama como una persona normal y apareció como comentarista invitado en programas del medio del espectáculo. También escribió revisiones para restaurantes. El caníbal se hizo... Ah, bueno, claro, no he dicho que era un asesino caníbal. Se hizo crítico gastronómico. Había gente interesada en saber cuál era la opinión de un caníbal para ir o no ir a un restaurante. Y en 1992 apareció en la película de Hisayasu Sato llamada Wakizuma Chiyo Kuzeme, como un voyeurista, como un mirón sadosexual. Él admitía que todavía poseía fantasías caníbales, pero que ya no deseaba llevarlas a cabo con mujeres occidentales. Sin embargo, su preferencia sexual era hacia las mujeres asiáticas, las cuales considera más atractivas. Eso me recuerda a otro caníbal, un caníbal mexicano, que decía que no comía hombres... No, perdón, al revés, que no comía mujeres porque las mujeres sabían a flores. Era un poeta, por eso solo comía hombres. Además de los libros escritos referentes al homicidio perpetrado, Sagawa escribió el libro de comentarios Shounen A en 1997 sobre el asesino en serie de niños de Kobe de 1997, cuando un niño de 14 años llamado, esto evidentemente es una traducción automática, pero bueno, Sakakibara Seito, y apodado Shounen A, muchacho A, asesinó y decapitó a otro niño. Su historia inspiró en 1981 la canción de The Stranglers llamada La Folie, en 1983 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood, y en 2004 a la banda de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse en su pista Decency Defied. En 2016, la dramaturga y directora española Angélica Lidl estrenó su obra ¿Qué haré yo con esta espada?, inspirada en el crimen de Sagawa y en el atentado yihadista de la sala Bataclan, o sea, un poco de todo. En 2017 se produjo el documental Caníbal, dirigido por Jean Castagne Taylor y Verena Paravel, que
narra la historia del caníbal Issei Sagawa. Finalmente, Sagawa, bueno, sí, de una neumonía, no sé si covidiana o no. Bueno, entonces, los Rolling Stones, Angélica Lidl, ¿qué nos van a cantar ahora? ¿Qué nos van a hablar ahora de idealizar a un asesino, dejar que sea famoso? Esto ya está hecho. Y además le faltó ese detalle al cocinero Sancho. Bien, esto no me indigna tanto, que planeé escribir un libro. Hay muchas maneras de reaccionar ante este libro. Ya hemos tenido textos escritos por sangrientos, besánicos y absolutamente despreciables y miserables asesinos psicopáticos. Me refiero al uso que hicieron los medios, especialmente El Mundo, El País, del diario del llamado asesino del rol, aunque él decía que despreciaba el rol, que odiaba el rol y que se había inventado una cosa mucho mejor, pero los medios aprovecharon para cargar contra esos frikis jugadores de rol, algo en lo que ya se había adelantado una película protagonizada, por cierto, por Tom Hanks. Bueno, pues los medios dieron extractos de ese diario infame, asqueroso, de esa persona repulsiva y asquerosa que era Javier Rosado. Evidentemente no le pagaron derechos de autor. No sé qué pasará con este. Lo suyo sería que los medios extractaran páginas del diario de este miserable, de Daniel Sancho, sin más y sin pagarle, pues como un documento, como una curiosidad patológica, como una curiosidad de medicina forense. Ahora bien, puede ser perfectamente que alguna editorial esté interesada, como en el caso de Sagawa, es que no nos hagamos de nuevas. Como en el caso de Sagawa, alguna editorial puede caer tan bajo como para querer publicar el libro o lo que le salga, porque tampoco lo creo muy capaz de escribir un libro que pueda llamarse tal. Alguna editorial podrá estar interesada y no tener los escrúpulos necesarios como para negarse a publicar esta obra. Y entonces, en ese caso, tendrá sentido el comentario que inmediatamente he hecho a propósito de esta noticia de ABC. Yo no sé para qué se toma la molestia, yo no sé para qué escribe. Porque, bueno, en un principio, claro, si las editoriales se hacen las remilgadas y se hacen las decentes, que no lo es ninguna, pues no lo publicará, no sacará un duro de eso. Bueno, salvo expresarse, que eso está muy bien, es como lanzar un mensaje en una botella, todo lo que se quiera. Pero, si se lo aceptan, es como si no hubiera escrito nada, porque llegará Planeta, Espasa o la Esfera de los Libros, le pondrá un corrector de estilo y lo reescribirá hasta hacerlo completamente irreconocible, hasta hacer completamente irreconocible la mierda que haya pergeñado, convirtiéndola en otra mierda. Pero ya no será la mierda escrita por un psicópata y un asesino, sino que será la misma mierda que se puede leer en cualquier otro libro, porque últimamente todos los libros son iguales, porque los correctores de estilo y los editores se ocupan de que así ocurra. Y propongo, y casi apuesto, por el comienzo que tendrá esta versión ya editada y presta a convertirse en bestseller. Empezará por algo así como Mediodía en Bangkok. Recibo una llamada. Es Edwin. Porque muchos libros empiezan así. Una referencia cronológica, espacio temporal, una referencia espacio cronológica, una llamada de teléfono y entonces aparece el yo. Esta mierda la he visto en centenares de libros de famosos no escritos por ellos
Y bueno, últimamente estoy leyendo muchas biografías de músicos y ya presenté las memorias, la autobiografía de Riccardo Muti, y ya dije lo que me sorprendía, que una persona tan vanidosa y tan pagada de su valía intelectual, a veces con razón, a veces sin ella, la mayoría de ellas sí, con mucha razón, se prestara a que una editorial le ordenara el material de la manera en la que se presentan las biografías de cualquier otro músico, de cualquier otro personaje, de cualquier reggaetonero, de cualquier futbolista, de cualquier político. Yo he visto que además, por ejemplo, vimos también las memorias de Richard Hell, que al final agradecía a su editora el trabajo. O sea, en realidad también eran unas memorias muy normalitas, y yo cada vez estoy teniendo más la sensación de que al ver que todas las memorias, todas las autobiografías, o bien escritas con un periodista o bien enmendadas por una editorial, tienen la misma sintaxis, la misma disposición, la misma estructura narrativa, la misma estructura temporal, pues me da por pensar que no es que sea el mismo libro, es que todos ellos, al tratarse de biografías, son, como dirían los de Muchachada Nui en el número de Cabeza de Viejo, Cuerpo de Joven, parece que son la misma persona, porque claro, son biografías y todas son iguales, parece que todo esté escrito por la misma persona, con una notable excepción de todas las autobiografías que he leído, asistidas o no. Aquella en la que más se nota la voz del autobiografiado es la de Keith Richards, y alguien me dirá, ¿has pronunciado mal Keith Richards? Una de las cosas que me encanta de estas biografías es lo que dice contra los que se meten o se metían con su pronunciación del inglés. Y lo hago extensivo para todos aquellos que me critiquen cómo pronuncio el inglés. Lo cito directamente, podría citarlo. Bueno, pues bueno, aquí hay una dedicatoria en alemán que evidentemente no es suya. Esta biografía está escrita con James Fox. Y James Fox o bien ha hecho un gran trabajo y ha respetado muchísimo la voz de Keith Richards, o Keith Richards se ha impuesto de una manera salvaje, y en esta biografía no están las tonterías, la mojigatería, la pacatería, el silencio cortés que hay en otras memorias. Aquí raja por los codos y dice lo que en ninguna otra biografía he visto. No quiere decir eso que sea un libro de cotilleos, de chismorreos, no, es un libro de agudísimas observaciones humanas, de agudísimas observaciones musicales también. Es un gran libro y aún así empieza, pues, ¿cómo empieza? ¿Por qué nos paramos en el restaurante Cuatro Dados? O sea, referencia, espacio, referencia temporal. ¿Por qué nos paramos en el restaurante Cuatro Dados en Fordyce, Arkansas? Y alguien dirá, esto es solo espacial. Para almorzar el fin de semana de la independencia. Lo mismo de siempre, ¿verdad? El periodista ha hecho el trabajo de siempre, pero aquí Keith Richards se impone, y esta biografía no es la misma persona que vemos en la autobiografía de Riccardo Muti, en la autobiografía de Richard Hell, en la autobiografía de Richard, ¿no? Como los gitanos, imitados por Goma Espuma, por el dúo Goma Espuma, en ese programa de marionetas. No es la misma persona, pero es una rarísima excepción, vamos, con grano salis, es una excepción absoluta y total. Paradójicamente, las autobiografías, las sedicentes autobiografías que se publican en todo el mundo, parecen proceder de la misma persona. Bien, y esto no ocurre solo con los libros populares, porque alguien que se compra una biografía puede ser cualquiera. Es más, este libro en principio podría considerarse que está destinado a la gran masa, a la inmensa mayoría, no a la inmensa minoría a la que hablaba Juan Ramón Jiménez, sino a la inmensa
a la inmensa mayoría. Pero esto ocurre también en el mundo académico. Y eso sí que es una verdadera tragedia. Porque hay gente a la que se le llena la boca con la expresión pensamiento crítico, parece que se lo ha aprendido en jueves, está con el pensamiento crítico como Jacinto con la vaca, y resulta que liga el pensamiento crítico al lenguaje académico. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo una vez, a mí una vez, Manuel Castro, el hermano de Ernesto Castro, y consecuentemente hijo también de Fernando Castro, me habló de una revista que estaba montando, me pidió un artículo, se lo mandé, y el título del artículo académico, científico, era Rompiendo el himen de la indiferencia, usando ese gerundio que habitualmente se usa en los títulos académicos, y usando después algo que no era usual en el lenguaje académico. La palabra himen. Bueno, rompiendo el himen de la indiferencia. Sí. Bueno, eso no se publicó, no sé qué pasó con la revista, da igual, eso pasa miles de veces, pero si hubiera estado en una revista académica al uso, inmediatamente el consejo de redacción o los jueces o los pares o algo así me habrían dicho, y no podrías poner, pensando fuera de la caja, pensando fuera de la caja, pensando fuera de la caja, cómo ser original, cómo llamar la atención, con lo cual precisamente lo último que estarían haciendo sería pensar fuera de la caja, porque todos los artículos académicos, pues al igual que las biografías, pues también son iguales. Empiezan con un título que tiene una cosa así que no se entiende de primeras, y luego una precisión cronológico-temporal muy, muy precisa, que se parecen a ese comienzo de todas las tragedias de Eurípides, de las que se ríe Sófocles, si no recuerdo mal, en Las ranas de Aristóteles, que a todos aquellos comienzos que en español se pueden traducir por gerundio, se le puede añadir luego, perdió la alcuza. Bueno, pues todos los títulos son iguales, todos los títulos de artículos académicos son iguales. Y luego el contenido también, y luego también la terminología, y también las ideas, todos los artículos académicos son iguales. Yo escribí algún que otro artículo, claro, cuando tenía que publicar para hacer méritos académicos, y como odiaba esos largos procesos de revisión, esos pares a los que yo como los criminales de guerra yugoslavos, yo nunca he reconocido como mis pares a esa gentuza. Bueno, yo no he reconocido la autoridad de ningún tribunal, pero claro, había que publicar. Entonces yo tenía tendencia a mandar artículos a lo que yo consideraba revistas de mierda, porque entendía que los filtros serían más rápidos, más ágiles, y no había revistas de mierda, más de mierda que las que durante bastante tiempo fue creando la Universidad Complutense con subvenciones dadas a estudiantes. Los estudiantes creaban las revistas, pero era una pésima idea, porque esos estudiantes o bien habían sido rechazados en otras revistas, o bien directamente eran gilipollas y tenían en las venas la tiranía, y a lo que se dedicaban era a mandar vejámenes como respuesta a todos aquellos que no eran de su cuerda. Y a mí me contestaron en una que mi artículo no tenía la terminología que ellos querían, ni carga teórica, esa gilipollez que hemos visto luego y que usan mucho los buenistas, los Gustavo buenistas, la potencia intelectual. Por cierto que en las revistas Gustavo buenistas sí que no tuve ningún filtro, y sí que ahí no había ningún filtro, eso era el lejano oeste, ahí no hacían preguntas, y lo que yo escribía era lo más moderado de lo que podía hallarse allí. Bien, pues eso, que el lenguaje académico, alguien podrá sacar alguna consecuencia de lo que acabo de decir cuando me pregunta, ¿pero tú no escribías en el Catoblepas? Bueno, vamos a ver. Pero digámoslo claro, yo mandé muchos artículos a revistas que consideraba revistas de mierda, pero a pesar de esos elogios absurdos a la China comunista, yo no solo no consideré al Catoblepas una revista de mierda, sino que me pareció una de las mejores publicaciones de España, porque ahí escribía Gustavo Bueno, punto uno.
apartado 1. Y segundo, me parecía la única publicación en la que había libertad absoluta para expresarse como uno quisiera, sin esas injerencias del lenguaje académico anglosajón que obligan a expresarse y por lo tanto pensar, a tener un lenguaje y por lo tanto un pensamiento que lo ha asociado idéntico. Un pensamiento que usa palabras como tóxico, y esto se cose a una disertación que he tenido recientemente y ahora se verá hasta qué punto se cose. Yo creo que se podría coser directamente, porque vengo de machacar a un chaval que en un vídeo que ha intentado hacer viral y lo está consiguiendo, evidentemente, pues pagando a tocateja, eso está claro, y dije que no lo juzgaba y que me parecía bien, que hasta me podía parecer bien pagar para tener oyentes. Bueno, a mí me pagan por dar clase. Lo que pasa es que tampoco puedo presumir mucho de eso porque sé perfectamente que pagan acerba y furibundamente en contra de su voluntad. Si el sistema no fuera como es, y es como es para que el país no se hunda, porque claro, si solo metemos a familiares y alguien habrá que conservar, dirán ellos, que haga bien las cosas, no todo van a ser nuestros tíos y nuestros sobrinos. Bueno, pues como el sistema es como es y puede entrar gente en el funcionariado a base de oposiciones y que no puede entrar desde luego por libre designación, por elección, ni por contrato, porque yo sé perfectamente que mis jefes, mis primeros jefes, mi equipo directivo en mi primer instituto, me habrían despedido a la primera semana si hubieran podido. Estaban deseando hacerlo, pero no podían. Si hubiera estado en un instituto privado, me habrían despedido en la primera semana. En el primer día, pero no podían hacerlo. O sea que sí, a mí me pagan y otros pagan, o sea, a mí me pagan por tener alumnos y otros pagan por tenerlos, así que tampoco es un motivo tampoco es un motivo de orgullo, de pugna, porque a mí me pagan decididamente en contra de su voluntad, y si el Estado pudiera echarme, me echaría. Lo que pasa es que, de acuerdo con sus propias reglas, pues no, en fin, no puede. De momento, no sé, a lo mejor se inventa algo. Bueno, que este muchacho pagó para que su vídeo se hiciera viral, por lo tanto lo ha recibido muchísima más gente, por lo tanto esto puede ser una disertación interesante. Y ahí me chirrió tremendamente que hablara de pensamiento crítico y al mismo tiempo de que los mensajes del reggaetón son tóxicos y que los niños no pueden corromperse con eso. Y él lo que proponía era que al final de su vídeo, que me acusó de no haber entendido, a ver, sí, lo entiendo, pero es que eso no se puede hacer. Sí, como poderse hacer se puede, pero no va a funcionar. Él lo que quería era reunir a los niños en una clase, en una especie de asignatura, que eso se lo han reprochado también, hay bastantes asignaturas como para una especie de clase de análisis de letras de reggaetón, pero partiendo de la premisa de que esas letras lanzan mensajes tóxicos. O sea, digamos que sería una clase de adoctrinamiento contra el reggaetón, no un análisis como se puede analizar a Séneca, sería una clase de adoctrinamiento contra el reggaetón, para lavarle el cerebro a los niños, según él, con pensamiento crítico, pero es que él no sabe lo que es el pensamiento crítico, y ahora lo vamos a demostrar de manera definitiva. Y bueno, evitar que los niños se dejaran corromper por ídolos con pies de barro que cuentan cuántos gramos de cocaína se meten. Bueno, yo no necesito analizar letras de reggaetón para encontrar mensajes, como él diría, tóxicos que analizar. Bueno, y aquí casi tóxicos en un sentido médico. Voy a buscar
Un poema de nuestro querido Gustavo Adolfo Bécquer, que por cierto tiene un escrito juvenil en el que no queda claro si es un cuento o es un diario autobiográfico, en el que dice que está espiando a una mujer de una ventana, pero hay una figura que parece su padre y entonces se esconde. Es